nos ayude. El micrófono, Claudita. ¿Ahora sí se oye? ¿Me escuchan? Ah, qué pena, hermanitas. Buenas noches para todas. Como, como decía la hermanita Luz de Sin Alabanza, que no nos dé temor hablar de Cristo. Eh, para todas, yo sé que siempre es un poquito da nervios hablar, pero que no nos dé temor. Invito a las que nunca han hecho una reflexión que por favor lo hagan. Que hablar de Cristo es hacer la voluntad de Él, y hacer la voluntad de Él es hablar de Él. Bueno, hermanitas, yo hoy saqué una reflexión de un capítulo que a mí me llama mucho la atención, porque todas nosotras algún día hemos tenido dudas y hemos tenido incredulidad. Este se llama La incredulidad de Tomás y se encuentra en las Sagradas Escrituras en el libro de Juan, capítulo 20, del 24 al 29. Por favor, los que tengan la Biblia, por favor, nos podemos leer y podemos empezar a hacer esta pequeña reflexión. Yo escogí este tema porque siempre, siempre en nosotros hay dudas. Siempre hay dudas de muchas cosas y la verdad está bien tener dudas porque cuando hay dudas hay preguntas y cuando hay preguntas pues hay respuestas y se puede llegar a un mejor conocimiento. ¿Cuál es el versículo, Anita? El versículo es el capítulo de Juan, capítulo 20, versículo 24 hasta el 29. Vamos a leer la palabra de Dios. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y meterla en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es hermoso este pasaje, hermanitas, porque este pasaje, o sea, todas nos hemos identificado con él, todas alguna vez en la vida hemos sido incrédulas. Pero Tomás era uno de los 12 apóstoles, uno de los 12 discípulos, y él, ay, perdón, hermanitas, que hermanitas, pido disculpas porque es que si no apago la cámara se me va la señal y acá estoy en un piso 18, entonces la señal es muy débil. Entonces, bueno, hermanitas, entonces decíamos en que eh, Tomás era llamado también Dídimo. Tomás dudaba mucho de la resurrección de Jesús. ¿Por qué Dídimo? Dídimo viene del griego Didymus, que se utilizaba para referirse a personas que nacieran con un hermano idéntico, o sea, gemelo. En la Biblia en sí no dice si Tomás tuvo un gemelo o no, pero pues se identificaba a este nombre era pues porque era parecido pues a otra persona. Tomás
Cuando llegó Tomás y los discípulos le dijeron, al Señor hemos visto, y él les dijo, si yo viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en su lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Por qué no creyó Tomás? O sea, la fe de Tomás era muy débil, era muy falto de fe. Él quería Tomás una prueba física, quería ver y tocar las heridas de Jesús para poder creer. Él quería tocar con sus manos las marcas de Jesús, donde estuvieron los clavos, meter su mano en el costado donde había sido causada por la lanza del soldado romano. Él quería meter la mano ahí porque para él era imposible, no creía que Jesús pudiera resucitar. Él creía en Jesús, pero no le creía como hacemos nosotros, porque a veces decimos que creemos, pero no le creemos a Él. Entonces, cuando Tomás quería creer, él decía, no, pero es que es imposible, no puede ser que él haya resucitado, si yo lo vi muerto, no podía creer que como lo vio allá en la tumba y vio que lo habían crucificado, para él era difícil, la fe de él era muy débil, él quería era una prueba física de ver de que sí que él había resucitado. Entonces, 8 días después, dice la palabra, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Los discípulos estaban a puerta cerrada porque pues ellos, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ellos fueron perseguidos y ellos tenían miedo y se mantenían en lugares cerrados porque había aumentado la tensión y estaban tomando precauciones para proteger su vida porque pues como eran seguidores de Jesús los estaban persiguiendo. Eh, Pero cuando regresó Jesús a los 8 días y Tomás estaba con ellos, estando las puertas cerradas, Jesús se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. O sea, a pesar de que las puertas estaban cerradas, Jesús se apareció de una forma milagrosa. Y esta vez estaba Tomás allá. Jesús dirige su saludo a esos discípulos y él les hizo entender con ese saludo de que la paz del Señor estaba ahí, o sea que el miedo ya tenía que quedar atrás, de que quiso decirles con este saludo de que la relación de nosotros con Dios, de que ellos ya tenían esa relación con Dios restaurada por medio de su muerte, por medio de su sangre, esa paz ya tenían que tener paz. Y fue un saludo como de consuelo, en medio de tanto miedo y tanta incertidumbre que ellos tenían, ese saludo les dio consuelo, les dio esa paz. Y luego llamó a Tomás y le dijo, lo invitó a creer, lo invitó a que tocara sus heridas, para que creyera y para que viera que sí era real, que era él. Pero esta invitación que Jesús le hizo a tomar fue una muestra de su amor, una muestra de comprensión. O sea, Jesús no se enfadó, Jesús no dijo, no, como no creyó en mí, entonces echémoslo fuera y solamente se están conmigo los que creyeron, no. Jesús mostró una compasión y un amor por él, o sea, él jamás dudó, o sea, jamás se enfadó por la incredulidad de Tomás, sino que le ofreció la oportunidad de creer. Se dio a él para que lo tocara y que él creyera. Jesús destacaba la fe de Tomás basada en la vista, pero también Jesús destacó la fe de los que no creyeron. Por eso acá en el versículo 28 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Tomás, o sea, la fe de Tomás fue restaurada en el momento que él hizo esa expresión de fe, de adoración, de reconocimiento de Jesús. Él reconoció
reconoció su divinidad y expresó su fe y adoración, declarando con sus palabras de que Jesús era Dios. Pero Jesús también destacó la fe de él y destacó la fe de los que, por eso dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús bendice a todos aquellos que sin haber visto, creen. Él les da esa paz interior, él dice bienaventurados. Bienaventurados quiere ser bendecidos porque experimentan la gracia y el favor de Dios. Felices, bienaventurado también quiere decir felices, privilegiados. Felices porque van a experimentar la felicidad que previenen de la relación con Dios. Y privilegiados porque experimentan su amor y su bendición. O sea, la duda de Tomás muestra que los discípulos de Jesús eran humanos, que también tenían dudas, que tenían temores, al igual que nosotros. Las dudas de Tomás destaca la realidad de la restauración, de la resurrección de Jesús y su identidad como Señor y Dios. Y nos ofrece una lección de fe y la importancia de creer en Jesús, incluso cuando no entendemos todo. Tomás, esta historia de Tomás, de la incredulidad de Tomás, eh, también nos enseña que a pesar de la duda, este discípulo fue marcado por ser un hombre que proclamaba con valentía el Evangelio de Dios, que ni siquiera la muerte pudo retener a su Señor. Tomás fue un discípulo que reconoció a Dios y reconoció a Jesús al mismo tiempo, y fue uno de los pilares que sostenía la iglesia naciente. Entonces, la historia de Tomás también nos enseña incluso que aquellos que dudan pueden convertirse en testigos poderosos cuando la gracia de Dios toca sus vidas. No se trata de tener momentos de incertidumbre, sino de permitir que el amor de Cristo nos transforme. Y que tengamos un propósito llenándonos, o sea, que tengamos un propósito en nuestra vida de proclamar su verdad, de, de que el amor de Él nos puede transformar y que al proclamar su verdad nosotros estamos haciendo también su voluntad. Hermanitas, ¿cómo podemos nosotros fortalecer nuestra fe? A ver, una hermanita que... Olguita, ¿cómo podemos fortalecer nosotros nuestra fe? Bueno, pienso que como nos dijiste al principio, mi Claudita, a veces sentimos temor de pronto de cuando vamos a hablar, no tener las palabras, equivocarnos eh, y dudar con respecto a que Dios nos envió a hablar. Pues si le pasó a Moisés, ¿por qué no nos va a pasar a nosotras? Entonces yo creo que podemos vencer nuestra fe como con esa invitación que tú nos hiciste al principio de poder preparar una reflexión, exponerla a las hermanas. O sea, vencer ese miedo nos puede ayudar a fortalecer nuestra fe. Exacto, hermanita, también nosotros podemos fortalecer nuestra fe leyendo la palabra de Dios y eso nos proporciona una base sólida para ayudarnos a entender qué es lo que Dios, el mensaje que Dios nos dejó. La oración y la reflexión. Debemos orar y reflexionar por medio de la palabra lo que estemos leyendo, lo que estemos en el momento, la palabra que Dios nos esté dando en el momento, reflexionar, y esto nos ayuda a conectarnos más con Dios y a encontrar paz y claridad. También podemos aumentar nuestra fe, hermanitas, con nuestra comunidad. El apoyo con otros creyentes pueden ser muy fundamentales para fortalecer nuestra fe en momentos de duda. Podemos, con una hermana que tenga más conocimiento, un hermano que tenga más conocimiento,
preguntar, eso también ayuda a fortalecer nuestra fe y confiar en la soberanía de Dios y en su plan para nuestras vidas. Debemos de confiar en la soberanía de Dios y saber que lo que Él disponga es lo correcto, ¿no? Porque nosotros siempre decimos, creemos, pero no le creemos a Él. Tenemos muchas dudas. La fe siempre, o sea, para nosotros, es normal que nosotras dudemos, es dudar que de pronto tengamos lo que le pasó a Tomás, incredulidad, pero debemos de ser honestas con nosotras mismos. Tomás no tuvo miedo de preguntar, de expresar sus dudas y de buscar respuestas y guía. Debemos buscar guía y fortalecer nuestra fe para entender mejor la palabra. O sea, Tomás siempre estuvo atento, él preguntaba, él no era de los que, como dicen ahorita, comían entero. Él preguntaba porque él quería llegar a la verdad. Por eso hay un capítulo en la Biblia que nos dice también, hermanitas, si pueden leer mi hermanita Blanquita, en Juan 14, versículo 4 y 5. Juan 14, Juan 14, 4 y 5, la palabra del Señor dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Así es, Tomás estaba haciéndole preguntas al Señor, él no se quedaba con la inquietud, él preguntaba, ¿cierto? Entonces, las preguntas son para entender mejor las cosas. Cuando estamos en la iglesia y está, supongamos, el hermano Elmer haciendo un estudio, ¿entendieron, hermanos? ¿Tienen alguna pregunta? Todos callados, pero apuesto que más de uno lleno de dudas y ninguno pregunta. ¿Por qué? Porque nosotras siempre estamos es pendiente del que dirán, que no me van a criticar, me van a juzgar. No, hermanitas, nosotros debemos de preguntar como hacía Tomás. Él siempre le preguntaba a Jesús, Señor, no sabemos a dónde vamos, ¿cómo pues podemos saber el camino? Pues él tenía siempre una pregunta para hacerle a Jesús, porque él quería saber bien la verdad. Es como cuando dice en la palabra de Dios que en San Mateo 11, 25 dice, y en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Por eso Dios le reveló su verdad a los niños. ¿Por qué? Porque los niños siempre están atentos, los niños siempre están preguntando. Usted va con un niño, mami, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué es eso? Los niños siempre están preguntando, ¿cierto? Porque si ellos quieren saber todo. Así mismo nosotros debemos de, de no quedarnos con esas dudas, de ser así como pues Tomás fue incrédulo, pero Dios o sea, no se enojó por su falta de fe, su incredulidad, sino que también se dio cuenta que era bueno que él también preguntara, porque ahorita nosotros, por ejemplo, muchas personas andan perdidas en otras en denominaciones que no son porque no preguntan, porque tragan enterito, porque ellos dicen, les dicen, aquí así dice el Señor, pero ellos no escudriñan, no leen la palabra, se dejan llevar por lo que dicen los comerciantes de la fe, lo que ellos digan, ellos creen eso, pero no preguntan. Nosotros debemos ser como niños, preguntar, porque en eso está la verdad, porque preguntando se llega a Roma, decía mi abuelita. Entonces, la lección de Jesús es que la fe no solo se basa en la vista o en la experiencia personal, sino también en la confianza en su palabra y en su persona.
Jesús está enseñando a Tomás a confiar en él y en su palabra, incluso cuando se ve o no entiende, o cuando no se ve o cuando no se entiende todo. No tenemos que entender todo, hermanitas, pero lo que sí debemos de tener es plena confianza en nuestro Señor Jesucristo, porque cuando Él habló, no es un hijo de hombre, o sea, no, cuando Él dijo que iba a resucitar, lo dijo fue el Hijo de Dios, no lo dijo cualquier hombre, lo dijo fue el Hijo de Dios. Entonces Jesús nos invita a confiar en Él y en su palabra, en lo que Él dijo, porque es que no, él no dijo ninguna mentira ni puso acá las cositas porque sí, era real, es real todo lo que Él les dejó dicho y Él quiere que creamos en su palabra y que confiemos en Él, que tengamos esa confianza en Él. Hermanitas, a veces cuando tenemos un dolor que nos agobia, un golpe fuerte en nuestras vidas, eh, tendemos a creer que Dios no nos escucha, que Él no está cerca, pero Dios sí está cerca, Él muestra su amor para con nosotros de una forma muy personal, hermanitas. Él siempre está a nuestro lado. Quizá muchas de nosotros estemos luchando con cosas y que tengamos preguntas que a veces nadie puede responder esas preguntas y tal vez de pronto hasta no nos las pueden responder porque no todos se las saben todas, pero tenemos a Jesús, que Él está de nuestra parte, que tiene un amor desinteresado con nosotros y, y nos da esa confianza para acercarnos a Él y Él no se escandaliza, hermanitas. Él no se escandaliza porque nosotros preguntemos, porque nosotros nos sentamos con dudas, no. Él se acerca a nosotros con ese amor y con esa comprensión. Por eso la fe de Tomás se fortaleció cuando él confesó y dijo, Señor mío y Dios mío. Esa fe se fortaleció porque él en un solo momento, él reconoció que el Señor era su Dios. Entonces, hermanitas, esta pequeña reflexión, no sé si la entendieron o no, solo espero que, que entiendan. Gracias, Claudita, por la meditación de la palabra y que el Señor nos ayude a confiar siempre en